Muy buenos días, amados hermanos. Otra vez un placer de saludarlos, de poder pasar este tiempo nuevo con ustedes. Realmente estamos muy contentos, muy gozosos. Ayer otra vez volvimos a ir a 25 y muchas gracias por sus oraciones. Gracias por las donaciones, por aquellas cosas que ustedes nos han separado para poder compartir. Nos esperan con mucho gozo. Le mandan muchos saludos, muchos cariños, realmente agradecidos con la iglesia en línea general. Y agradecerles de una forma especial ayer a Fernando, a Daniel y a Jimena que nos ayudaron, nos dieron una mano. Estaban yendo María y Alicia, que realmente fueron una bendición y van a seguir acompañándonos ellas. Pero ahora tuvo Daniel y Jime una bendición. No solo fuimos a 25, sino que tuvimos la oportunidad de conocer otro barrio. Me río porque todavía no tiene nombre, ese barrio es un barrio nuevo. Y oremos porque hay mucha necesidad. Y bueno, pudimos llevar una olla en la camioneta hasta aquel lugar. Así que la gente se acercó y bueno, nos pudimos acercar, hablarles un poquito. Y bueno, pero lo más importante era poder brindarles un plato de alimento y hacerlo con mucho cariño y con mucha bendición. Así que hoy quiero compartirles una palabra y les quiero decir algo. Estoy preparándome aún más con respecto a la palabra. Estoy organizando mejor los tiempos para poder compartir todo esto. Y tenemos que entender algo muy claro, que nuestro Dios es un Dios de diseño, es un Dios que planifica. Es un Dios que tiene un plan, que tiene un diseño y es un Dios que tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y es muy importante que podamos entender esto. Hay algo sumamente importante que debemos aprender, que es entender cuál es la diferencia de oír la palabra y cuál es la diferencia en poder hacer la palabra, en poder vivir, en poder practicarla. Parecen dos cosas como que se oponen. Hablábamos el domingo pasado con respecto a esto, pero tenemos que entender que esto es fundamental. Hay una frase muy popular que dice que entre el dicho y el hecho hay más de un zapato gastado por medio. Del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿verdad? O sea, una cosa es conocer la palabra y oírla, y otra cosa es caminar viviéndola y poder practicarla y vivir las promesas de Dios en estos tiempos. Y hay muchas cosas que quiero enseñarles o poder hablarles en esta mañana. Quiero que arranquemos por un pasaje muy conocido, Mateo, capítulo 7, Nuevo Testamento. Mateo 7, versículo 14, titulé esta palabra, tenía ganas de ponerle como título a esta palabra, poniéndonos el mameluco para la palabra de Dios. Pero sonaba media rara la palabra, así que opté por poner obreros de la palabra. Dice Mateo, capítulo 7, versículo 14, un pasaje muy conocido, un pasaje muy popular para nosotros los cristianos y aquellos que evangelizamos y compartimos la palabra de Dios. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero dice después de la coma, dice algo tremendo, dice, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que entender que la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. O sea, no cualquiera logra entrar por este camino. Hay un pasaje que Pablo dice muy claro, no depende ni de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien nos accede a través de su Espíritu Santo, abrirnos los ojos y enseñarnos el camino, o enseñarnos primeramente esta puerta para que podamos entrar. Ahora bien, tenemos que entender algo que es muy importante, porque Dios nos quiere salvar, Dios quiere salvarnos. Y detrás de esa salvación, de la cual pocos entendemos, hay un propósito divino que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere hacer que suceda en nuestra vida, un propósito significativo.
Dios quiere salvarnos de este mundo que es como un río que está en perdición. Pero la idea, escucha esto, la idea no es tirarnos un salvavidas y que nosotros sigamos flotando en este río de perdición. O sea, somos salvos, pero aún seguimos flotando sobre este río de perdición. Esa no es la idea de Dios. Dios no quiere tirarnos un salvavidas. Dios quiere sacarnos de ese río de perdición y ponernos a su lado. ¿Se entiende? Dios quiere sacarnos de ese río de perdición y ponernos a su lado, en una intimidad, empezar a vivir otra dimensión, empezar a vivir y a experimentar lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora bien, entender que tenemos un propósito con Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Entender que tenemos un propósito con Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero tenemos que entender esto, porque después de saberlo, lo ignoramos o no hago nada al respecto, voy a entrar en las peores pesadillas de mi vida. Porque si yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida, pero no hago nada al respecto o decido ignorarlo de una manera personal, mi vida se convierte en las peores pesadillas para mí. Porque el problema no es que yo solo me perjudico, porque hay gente que dice, bueno, yo conozco, pero yo no hago nada, yo no perjudico nada. El problema no es que solo se perjudica uno mismo, sino que uno perjudica a todos los que rodean. ¿Te acuerdas de Jonás? Tenía un tremendo llamado, un tremendo ministerio, y él decidió huir de lo que Dios le estaba hablando. Él quiso escaparse, y se levantó una gran tempestad, y no solo por él, sino la gente que estaba en esa nave, en esa tripulación, también fue afectado por huir a la palabra de Dios y por no hacer nada al respecto de lo que Dios le estaba enseñando. Ahora necesitamos tener convicción por el camino que hemos decidido transitar. Otra vez vuelvo a repetir, necesitamos tener convicción, necesitamos tener claridad del camino que nosotros hemos decidido transitar. No podemos caminar distraídos, no podemos escuchar la palabra media, no podemos obedecer a Dios cuando nosotros realmente deseamos. Necesitamos tener una convicción clara por el camino que hemos decidido transitar, porque debemos hacernos fuertes en nuestra identidad como hijos de Dios. Otra vez, debemos hacernos fuertes en nuestra identidad como hijos de Dios, entendiendo que Dios nos ha llamado y Dios quiere que caminemos en ese propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Dios quiere que realmente podamos vivir eso, porque si no, participaremos solo de un porcentaje de lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente que se acomoda, hay gente que ignora y desconoce y solo disfruta parte de lo mucho que Dios tiene para nosotros. Pero si no somos conscientes, vamos a participar solo un porcentaje de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y es muy probable, escucha esto, es muy probable que nos perdamos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice algo tan lindo, ¿no? Y habla y nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, comprometerse con Dios demanda moverse en cosas que nadie entiende. Comprometerse con Dios demanda de nosotros, ¿no? Movernos en cosas donde nadie nos va a entender. Por eso tenemos que tomar una decisión y ser conscientes del camino que estamos eligiendo recorrer. Porque tú puedes recibir una tremenda palabra de Dios, pero aún así seguir en el lugar equivocado. Tú puedes recibir una promesa tras otra promesa, pero aún así estar en un lugar donde tú no te decides arrancar, donde tú no decides venir al Señor, que el Señor te está llamando. Porque podemos recibir una tremenda palabra, pero aún permanecer en el lugar equivocado. Deuteronomio, capítulo 28, Antiguo Testamento, una palabra muy linda. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones.
Ahora bien, hay un pasaje también que dice que siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Su palabra nos enseña, escucha esto que lo citamos mucho. Su palabra nos enseña allí en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Déjame avanzar un poquito más en esto, porque hay gente que todavía desconoce su reino, porque si no entendemos lo que es su reino y no entendemos cómo opera, cómo obra su justicia, no vamos a entender cuando las cosas nos empiezan a ser añadidas. Hay gente que está en su postura natural y recibe y escucha la palabra y cree que es cristiano, pero como aún no entiende porque está sumergido en su naturaleza, no entiende cuando Dios nos empieza a bendecir. Incluso en los momentos difíciles, cuando Dios nos bendice, no entendemos que Dios nos está añadiendo bendición. Que Dios nos despierte, que podamos entender realmente y examinar nuestro camino y nuestra vida en estos tiempos. Porque si no entendemos cómo opera su reino, si no entendemos cómo obra su justicia, ¿cómo vamos a entender cuando se nos empiezan a añadir las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Hay una tremenda diferencia, les decía hoy, ¿no? En alguien que solo oye su palabra y en otro que empezó a ponerla en práctica, otro que empezó a vivirla, ¿no? Santiago 1:22 dice algo, mire, vamos a leer. Santiago 1:22, un pasaje también muy conocido. Santiago capítulo 1, versículo 22. Qué difícil se hace compartir todo, resumir esto, para que podamos entrar en un mensaje. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. Y dice, engañándonos a ustedes mismos. Vuelvo a leerlo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ahora, una palabra oída no necesariamente quiere decir que está aprendida. Otra vez vuelvo a repetir esto. Una palabra oída no necesariamente quiere decir que está aprendida y que está aplicada. Muchos han oído muchas cosas de parte de Dios, pero aún no han aprendido, aún no la han podido aplicar en sus vidas. Escúchame, incluso a mí me ha pasado, porque la ignorancia es fatal. La ignorancia, el costumbrismo de la ignorancia es mortandad para muchos de nosotros los que creemos, porque a veces somos como esos niños que conocen algo y se adelantan y quieren llenar todos los espacios de una palabra. A veces somos así, escuchamos una palabra y porque creemos que ya la oímos, que la sabemos, pero Dios nos quiere volver a hablar con esa palabra y Dios quiere que podamos atender a lo que Él nos está hablando en esta hora. Nunca quiere ser aprendido. Creemos que sabemos y no entendemos lo que Dios nos dice. Creemos que sabemos, pero no entendemos lo que Dios nos dice. La palabra de Dios está siendo atacada con duda en estos tiempos. La palabra de Dios, así como escuchaste, está siendo atacada con dudas. Porque escucha esta palabra, porque la has escuchado muchas veces, que dice, ¿es verdad que Dios dice esto? ¿Sí? Esa duda infiltrándose en la palabra. ¿Es verdad que Dios te dijo esto? ¿Es verdad que Dios hará esto otro? La palabra está siendo sacudida, el mundo está siendo sacudido con confusión. Porque somos rápidos nosotros también para dar por sentado que hemos aprendido. Cuando apenas su palabra alcanzó a acariciar nuestro oído. Cuando apenas la palabra resulta que recién la empecé a oír y ya creemos que estamos sumergidos y ya creemos que sabemos y recién la palabra está ocasionando algo en nosotros. Hebreos 4:12 dice algo extraordinario. Porque la palabra entra hasta lo más profundo, divide, rompe las coyunturas y esa palabra tiene que realmente entrar y convertirse vida en nosotros para que realmente podamos decir que sí estamos aprendiendo. No, porque tristemente se escucha lo que se quiere escuchar y se cree lo que uno quiere creer. Perdóname que te diga estas cosas, pero yo quiero que tú crezcas, porque escuchamos lo que queremos escuchar.
Por eso a veces ni siquiera respondemos a los devocionales, porque creemos que sabemos, porque sabemos y pensamos que sabemos y entendemos y escuchamos, y pensamos que una simple lectura nos lleva a conocer de este Dios. No nos equivoquemos. Necesitamos profundizar, necesitamos tomar con convicción y con mucha seriedad lo que realmente Dios nos quiere hablar en estos tiempos. Porque aún la palabra ha alcanzado nuestro oído y ya creemos que sabemos, ¿no? Porque necesitamos aprender, porque si escuchamos lo que escuchamos y creemos lo que queremos creer, así nos va también en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nos hace creer que estamos saciados? Pregúntate esto, ¿qué es lo que nos hace creer que estamos saciados, que estamos bien como estamos? La ignorancia para sus hijos es mortal. Para la gente de afuera que no conoce está bien, pero la ignorancia para sus hijos es mortal, nos trae muerte a nosotros, el ser ignorante de sus cosas. No se puede saciar el hambre en nuestro interior con apenas unos pocos bocados. No se puede saciar ese hambre en nuestro interior. Todo lo que nosotros necesitamos con apenas oír un poquito, escuchar, hacer un devocional a la mañana. Algunos que ni siquiera hacen los devocionales, ni siquiera aceptaron la solicitud para involucrarse en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude todas estas cosas. Porque el oír promesas sin entenderla nos resta, no nos suma. El oír promesas de Dios sin poder entender lo que Dios nos quiere hablar nos resta, no nos suma, todo lo contrario, porque no desarrollamos lo que es útil para su reino y menos para nosotros. Porque cuando oímos las promesas decimos, qué buena esa palabra, qué linda esa promesa para mi vida. Pero si esa palabra no logramos entenderla, no logramos discernir que realmente Dios nos quiere hablar a nosotros, en vez de aportar un bien, nos resta para mal. Porque ni siquiera hacemos algo productivo para su reino, ni siquiera es productiva la palabra para nosotros, porque estamos siempre igual y no cambiamos. El requisito fundamental es estar disponible. ¿Cuál es el requisito fundamental para poder avanzar en las cosas y crecer? El requisito fundamental es estar disponible. Porque cuando estamos disponibles, nos permite que su palabra sacie todo nuestro ser. Cuando estamos disponibles para oír de verdad, el estar disponible nos permite oír su palabra para que Él sacie todo nuestro ser, para que Él pueda permear toda nuestra cabeza. Hay que estar prontos para renunciar, no hacernos tardos para oír. No hacemos tardos para oír, oímos a media, obedecemos parcialmente y trabamos los propósitos de Dios que Él tiene para nosotros. Tardos para aprender nos volvemos, postergamos todo, nos hacemos tardos para oír y en consecuencia al volvernos tardos para oír, nos hacemos tardos para aprender lo que Dios nos quiere enseñar y en consecuencia a eso postergamos todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Otro pasaje muy conocido, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Te acuerdas? Primera de Samuel 15, 22. ¿Sabes qué dice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero después de esto, ¿qué dice esa palabra? Y el prestar atención, ¿sabes qué dice? Traducido, Pastor Gabriel. Y el prestar atención es mejor que cualquier ofrenda. Porque habla de la grosura del carnero, pero está hablando de la ofrenda que se presenta ahí. Y el prestar atención es mejor que cualquier ofrenda o cualquier diezmo, lo mejor que puedas dar si tú le prestas atención al Señor. A veces al Señor le lleva años queriendo decir algo, sin lograr que le prestemos atención. Y su voz, ¿cómo es? La voz, aquella voz que le habló a Elías, esa voz del viento apacible. Pero cuando no obedecemos, Él debe tomar otras medidas con nosotros, más drásticas, más terminantes, porque realmente Él quiere que aprendamos. Y si nosotros elegimos no aprender, el Señor va a seguir insistiendo con nosotros, porque hay un mundo que se está perdiendo, porque hay mucha necesidad allá afuera. Y nosotros, ¿qué decidimos hacer con la palabra que estamos escuchando? ¿Qué decidimos hacer con el espíritu que estamos portando en estos tiempos? El prestar atención, como el oír su palabra con paciencia, son cualidades que debemos ejercitar
Son cualidades que debemos desarrollar para crecer. El prestar atención y el oír la palabra con paciencia son cualidades que debemos ejercitar, que debemos desarrollar para crecer. No sé si me va entendiendo, porque quiero detenerme y quiero que usted pueda prestar mucha atención con respecto a esto. Escuchamos distraídos. Nos interesa solamente la palabra que predicamos nosotros. No damos oído al otro hermano que está tratando de parar. Y encima nos preparamos muy poco. Los mensajes son muy flacos y no aportan nada de lo que estamos enseñando, porque no hay comunión con Dios. Y lo que hacemos, encima nos creemos que estamos llenos, que estamos satisfechos y que lo que enseñamos es lo correcto y nadie nos chequea y nadie nos evalúa. Pero necesitamos prestar atención qué es lo que Dios quiere hacer. Necesitamos tener paciencia para oír, necesitamos desarrollar la paciencia y el prestar atención en nuestra vida para poder crecer. Hebreos capítulo 12, versículo 1, allí al final, Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice la última parte allí después de la coma, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos dice correr con paciencia la carrera que tenemos. Hay una carrera, hay un camino donde el Señor nos ha colocado y no tenemos que mirar atrás, tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Tenemos que entender que Él nos ha colocado y esto no es para correr apresurado y andar alocado, sino correr con paciencia. Esta palabra tiene un origen en el griego que habla de constancia, que habla de perseverancia, que habla de permanencia, de correr con paciencia. ¿Qué significa esto de correr con paciencia? Es caminar prestando atención, ¿se entiende?, a lo que Dios nos quiere enseñar. Caminar prestando atención sobre lo que Dios, nuestro Dios, nos quiere enseñar. El prestar atención nos provee los secretos para crecer en sabiduría. Cuando tú empiezas a prestar atención y a meditar en su palabra, en esa comunión con Dios, te empieza a proveer secretos que te empiezan a hacer más sabio y empiezas a fortalecer tu identidad para con Dios. Los apurados rara vez tienen tiempo para aprender. Rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones que son necesarias para la vida. Debemos renunciar a ese espíritu de apuro que atormenta tanto nuestra cultura. Hoy nadie se quiere detener, hoy la gente vive afanada, vive preocupado. Le importa más el coronavirus que lo que está sucediendo en su propia vida. Hermanos, este tiempo es para meditar mucho sobre nuestro camino. Este tiempo es para ponernos el mameluco y empezar a vivir la palabra de una vez por todas. De empezar a poner en práctica todo lo que hemos oído, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. Se tiene que empezar a ver el fruto en sus hijos. Si no es hoy, ¿cuándo va a ser? ¿Se entiende? Que Dios nos ayude en este tiempo. Los apurados rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones necesarias de la vida. Hay a veces entusiasmos, escucha esto, porque a veces hay solo entusiasmos momentáneos con respecto a la palabra. Y te gusta y te seduce, y el oír te hace bien, pero termina pronto. Son entusiasmos pasajeros y momentáneos, pero solo en la reflexión y en la meditación de ella, Dios nos hablará claramente. Solo cuando decidimos meditar en su palabra, solo cuando decidimos reflexionar en lo que Dios nos está hablando, ahí es donde Dios empieza a hablarnos claramente. Santiago, el Salmo, lee un Salmo, vamos a leer un Salmo, Salmo 51, Antiguo Testamento, Salmo 51, mire qué lindo este Salmo. Salmo 51, versículo 6.
Dice el salmista, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice una nueva versión de un lenguaje actual, tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Dónde desea la verdad el Señor? En lo más íntimo de nosotros. Porque a veces nos creemos muchas mentiras. Son más las mentiras que nos creemos que las que decimos. A veces nos creemos muchas mentiras de que estamos bien, de que sabemos la palabra. Y cuando viene la prueba nos olvidamos de todo. Pero dice este salmo, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y en lo secreto me harás comprender sabiduría. Allí en lo secreto el Señor nos hará comprender sabiduría. La lectura no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio que nos lleve a conocer a la persona de Dios o que nos lleve a conocer más de Dios. La lectura no es un fin en sí mismo, ya está, ya hice mi devocional, sino que la lectura es un medio que nos tiene que llevar a conocer mejor a este Dios. Por eso el Señor les decía a los fariseos, ustedes dicen que me conocen, escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. No es bueno solo el menú, sino comerte la comida. Tú cuando vas a un restaurante no te deleitas. Mira qué hermoso lo que dice acá en este menú. No, sino que lo más importante no es conocer el menú, sino el autor de esta palabra. Eso es lo que Dios quiere que podamos en estos tiempos conocer a Él. Ahora, cuando podemos acceder a la palabra de Dios frecuentemente, eso nos trae mucha fortaleza. Cuando podemos acceder o echar mano de la palabra de Dios, cuando podemos acceder a la palabra de Dios frecuentemente, ¿qué hace esto? Nos capacita para no pecar contra Dios. Nos capacita para no pecar contra el Señor, nos capacita, nos llena de gozo. Por eso es importantísimo, amados, que podamos oír lo que el Señor nos quiere hablar. La meditación en su palabra nos permite ir más allá. ¿Te acuerdas de esta palabra a principio de año? Ir más allá. La meditación en su palabra nos permite ir más allá de una simple lectura. Ir más allá, en profundidad en lo que Dios quiere. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Hebreos, capítulo 2. Versículo 1. Mire lo que dice este pasaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice esto. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por esta causa debemos prestar atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Por esta causa debemos prestar atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Tenemos que atender con mayor diligencia lo que hemos oído. Debemos ser pacientes para oír lo que Dios nos quiere hablar. Porque la falta de paciencia trae y hace estrago en nuestras vidas. El no dedicarnos, el no meditar, el edificar distraídos sobre nuestra vida, nos trae muchas consecuencias, amados. El oír escasamente su palabra, el hacernos tardo para oír su palabra, trae muchas cosas en nosotros. Hoy muchos se apartaron, hoy muchos se dejaron de buscar porque han oído escasamente y creían que sabían cuando aún ni siquiera habían gustado del bien de Dios en sus vidas. Debemos ser pacientes para oír lo que Dios nos quiere hablar. La falta de paciencia en nosotros hace estrago. Por la falta de paciencia, ¿te acuerdas cuando José estuvo esclavo así en la cárcel? La falta de paciencia y de no entender el tiempo de Dios lo llevó a José a intervenir, lo llevó a José a recurrir a la ayuda del copero y no esperar en Dios. La falta de paciencia, él tenía que haber esperado porque estaba en ese lugar puesto por el Señor,
Por esa falta de paciencia le dijo al copero, cuando tú salgas de acá por el sueño que yo te doy, recuerda decirle al rey que yo te lo he interpretado. Lo llevó a recurrir a eso. Sin embargo, Dios no quería eso para su vida. Por la falta de paciencia, Moisés, ¿qué hizo? Se anticipó a su llamado. Mató al egipcio, ¿te acuerdas? Por falta de paciencia, por no entender correctamente su identidad y lo que era la palabra para su vida. Moisés mató al egipcio y debió huir al desierto durante muchos años. Tenemos que entender, hermano, que una palabra oída no quiere decir necesariamente que la hemos aprendido. Tenemos que empezar a entender la diferencia grande y bien marcada que existe en aquellos que somos oidores de la palabra y aquellos que somos hacedores de la palabra. Así que hay que ponernos el mameluco para empezar a poner en práctica su palabra. ¿Sabes qué? He aprendido muchas cosas, tal vez poquitas cosas fui aprendiendo en el corto tiempo que aprendí la palabra, pero eso me llevó a fortalecerme, eso me llevó a caminar en fe, eso me enseñó a vivir realmente de la manera en la cual Dios quiere. Hay un pasaje que quiero compartirles, porque Moisés, después que mató al egipcio, tuvo que huir al desierto durante muchos años. Y muchos tal vez se encuentran en un desierto en su vida, con muchas cosas inconclusas. Tal vez se ha detenido, están en pausa en su ministerio, porque no han tenido paciencia para oír la palabra y para meditar en sus caminos y para obedecer a lo que Dios quiere que realmente hagamos. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Con este pasaje quiero terminar. Lucas capítulo 10, versículo 38. Es cuando el Señor Jesús visita a María y a Marta. Dice, aconteció que yendo de camino, hablando del Señor, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El 41, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tremenda esta palabra. Es necesario asumir una postura de un espíritu aquietado frente a la palabra. ¿Se entiende? Creo que Napoleón fue aquel que dijo, vístanme despacio que ando apurado. ¿Sí? Nosotros tenemos que correr esta carrera con paciencia, atendiendo a lo que Dios nos quiere hablar, siendo obedientes a lo que Dios nos quiere hablar. Recuerda, ¿no? Ciertamente el obedecer, ¿no? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que cualquier ofrenda que le podamos entregar a nuestro Dios. Tenemos que asumir una postura de aquietado reposo, de un espíritu aquietado frente a la palabra. Cuando María se sentó a los pies del Señor para oírlo, Jesús le dijo que ella había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tú puedes oír muchas cosas, pero cuando tú oyes la palabra de Dios y no la entiendes, el enemigo te arrebata lo que no entendiste. Pero cuando tú decides oír con una aquietadamente la palabra y entender, esa palabra nunca te será quitada. Porque esa palabra es la que empieza a generar, a traer vida, a producir cambio y a producir la transformación que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Escucha esto que es importante. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que leemos. Y Dios en estos tiempos nos va a pedir cuenta de todo lo que oímos acerca de Él. ¿Ok?
¿Qué es lo que hicimos con todo lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hicimos con todo lo que hemos aprendido? Amados, que Dios nos ayude en estos tiempos a acercarnos a Él con temor y a entender que nuestro Dios es un Dios que tiene un plan, que tiene un diseño y que tiene un propósito para nuestras vidas. Y recuerda, hermano, que si tú lograste entrar por esta puerta, si tú lograste entender que Dios tiene un propósito para tu vida, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero luego de haberlo entendido, si no haces algo al respecto, con todo esto se convierte eso en tu peor pesadilla. Tienes que empezar a obedecer y a caminar en los propósitos de Dios. La palabra ya fue soltada para tu vida. Pero tú puedes escuchar una tremenda palabra y estar en un lugar equivocado. Que podamos acercarnos con temor. Que podamos entender y ponernos a cuenta con todo lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Dediquémonos a oír su palabra. Dediquémonos a meditar en su palabra. Dediquémonos a reflexionar en su palabra para que podamos crecer en nuestra identidad y estar fortalecidos, porque su palabra nos capacita para no pecar contra Él. Que podamos echar mano de esa palabra frecuentemente. Amado, que Dios les bendiga mucho. Los amamos y oramos siempre por sus vidas. Que Dios les bendiga mucho.